Muy buenos días y bienvenidos todos a Radio Carecen DC. Hoy es viernes 18 de junio y su locutor en los micrófonos les habla Juan Andrés Misle, reportando el día de hoy y para los próximos 2 episodios al sur de la frontera. No me refiero a la tierra de nuestros hermanos y hermanas mexicanos, sino desde San Juan, en la isla de Puerto Rico. Días calurosos en la isla, mucho sudor, trópico y sabrosura, pero con la oportunidad de echarse un chapuzón de agua bendita en las aguas del Caribe. Y un saludo a toda nuestra audiencia recurrente, pero también para aquellos que sintonizan por primera vez. Esperamos que esta no sea la última, pero también para recordarles que nos pueden escuchar directamente desde nuestra página web www.carecendc.org, pero también en donde sea que escuchen sus podcasts. Hoy tenemos un programa especial y queremos aprovechar la oportunidad de darle un toque boricua a este episodio, pero quizás más importante, el día de mañana, 19 de junio, se conmemora lo que se llama Juneteenth. Y para los que están escuchando este término por primera vez, Juneteenth es también conocido en los Estados Unidos como el Día de la Emancipación, aunque también he escuchado que lo llamen el Día de la Independencia Afroamericana, entre otros términos. El día conmemora el fin de la esclavitud y se observa regularmente con celebraciones de la cultura afroamericana desde 1866, un año después que el general del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil, Gordon Granger, llegara a Galveston, Texas, a anunciar la libertad de los esclavos el 19 de junio de 1865. El día de ayer, el presidente Joe Biden firmó la ley del Día de la Independencia Nacional de Juneteenth, haciendo este día un día federal feriado. Es por eso que para el segmento de entrevistas de esta semana tenemos en las líneas vía Zoom desde nuestra ciudad de Washington a Roland Roebuck, un destacado líder puertorriqueño y activista afro-latino en la ciudad de Washington. En unos minutos nos acompañará Palmira Ríos, quien se ha desempeñado como comisionada y presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, la primera mujer y afro-latina en ser nombrada para este organismo gubernamental. Desde el 2018, la doctora Ríos se ha desempeñado como decana de Asuntos Académicos del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Bienvenidos al programa. Agradezco mucho la oportunidad de compartir con tu vasta audiencia y reflejar sobre un poco de historia afroamericana, ya que es de suma importancia que la comunidad latina esté al tanto de el sufrimiento de la comunidad afroamericana a través de la historia. Yo creo que hay un gran vacío en términos de los conocimientos de nuestra gente con respecto a las inquietudes que confronta la comunidad afroamericana y viceversa. Creo que también la comunidad afroamericana debería empaparse más sobre nuestra comunidad latina para así crear un ambiente de conocimiento mutuo para eventualmente llegar a un nivel de colaboración mutua. Bien, Roland, y como comentábamos al principio del programa, hace unos días el gobierno de los Estados Unidos acaba de decretar a Juneteenth como una fiesta nacional. Antes de conversar sobre las dinámicas raciales que supone este día, ¿podrías empezar explicándole a nuestra audiencia cuál es el significado de este día en la memoria histórica de los Estados Unidos? Bueno, en el año 1865, junio 19 del 1865, llega a Galveston, Texas, el general Gordon Granger. Este general trae un mensaje contundente, que el mensaje es el siguiente: de hoy en adelante, los esclavizados van a ser libres. Hago énfasis en el término esclavizado versus esclavo, ya que los africanos en sus países, muchos de ellos no eran esclavos. La imposición de parte de los esclavistas es lo que establece el esclavo. ¿Ok? Así que tenemos que usar los términos correctos. En este caso, esclavizado. El decreto de este general establece que de ese día, junio 19 del
1865, la comunidad afro en Texas va a ser liberada. Ahora, Granger también motiva a este grupo de personas que se queden en las plantaciones y que ahora reciban un pago. Muchos de ellos deciden no escuchar a Granger y empiezan los procesos de reunificar a sus varios familiares que se encuentran en las diferentes plantaciones. Casi 250,000 personas fueron impactadas por este decreto. Ahora, un punto importante en este proceso es que Lincoln establece la proclama en el año 1863, primero de enero del 63. Establezco esta fecha para que la audiencia entienda que después de 2 años y medio llega la información a Texas para informar a los esclavizados que ahora son libres. 2 años y medio, lo cual quiere decir que la intención de la demora era para ayudar a los esclavistas continuar ese nivel de explotación y asegurar que sus cosechas no fueran destruidas por la liberación de estos esclavizados, los cuales ya no estaban interesados en continuar sus faenas en las diferentes plantaciones. Tenemos en las líneas ahora a la doctora Palmira Ríos. Bienvenida, doctora. Y como andamos conversando, en estos momentos me encuentro en la tierra natal de ustedes, en Puerto Rico, y quería conectar un poco la historia de la herencia afroamericana con el resto del continente. Muchos ven a Puerto Rico como una tierra geográficamente lejana al resto de Estados Unidos, pero la isla tiene también su propia historia, su propia idiosincrasia, si se puede. ¿Cómo cree, doctora Palmira, que la herencia de Juneteenth es interpretada en Puerto Rico? Es decir, ¿qué se puede decir sobre los propios procesos de emancipación de las comunidades afroamericanas y afrolatinas en la isla? Bueno, en el caso de este nuevo feriado, ¿no? Aunque es algo que se conmemora por las comunidades afroamericanas por mucho tiempo, por eso es que se ha llegado a este momento, es algo que vamos a tener que educar aquí en Puerto Rico al respecto. Porque en Puerto Rico sí se celebra, por ejemplo, la abolición de la esclavitud de Puerto Rico, que ocurrió el 22 de marzo de 1863 y es un feriado en Puerto Rico. Igualmente sí se observa como un feriado federal y aplica, por ejemplo, a las escuelas, a las universidades, al gobierno, el natalicio de Martin Luther King. Así que un poco será en ese tipo de mirada de los feriados norteamericanos que se observan en Puerto Rico. De hecho, al presente está bajo consideración del Congreso, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la aprobación de otra fecha de conmemoración el 21 de marzo de cada año para que sea el Día Nacional para la Erradicación del Racismo. Así que, de hecho, la propuesta también incluiría que toda esa semana, como el 22 es la conmemoración y el día feriado de la abolición de la esclavitud, más designar el día anterior como un periodo para reflexionar sobre la erradicación del racismo. Ahora tendríamos una gran oportunidad para reflexionar y discutir sobre todo el contexto moderno de hoy, de las luchas sociales, la lucha por la equidad, todo después de George Floyd, etcétera, es discutir el significado de la abolición de la esclavitud, los lastres que todavía existen, ¿no? Y los retos que tenemos por delante. De hecho, en Puerto Rico, en algunos casos no son oficiales, pero sí son días que se conmemoran por sectores. Por ejemplo, el 25 de julio se celebra el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. Y ahora, este año, se va a celebrar por primera vez, que las Naciones Unidas lo aprobaron recientemente, una iniciativa de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, el Día Internacional de los Afrodescendientes. Eso va a ser el 31 de agosto y ya estamos organizando unos foros para también
utilizar esa fecha internacional para reflexionar sobre los temas urgentes. Por ejemplo, el reconocimiento de que en toda América Latina y el Caribe hay poblaciones afrodescendientes. O sea, la visión en muchos lugares era que en algunos, eso está hay afrodescendientes en Brasil, quizás en Colombia o Ecuador, pero en el Caribe, si algo hemos evidenciado es que en toda América Latina hay población afrodescendiente y que los censos están evidenciando de que no estamos solamente en algunos países como Brasil son la mayoría de la población, pero ciertamente estamos presentes en todas, pero que también las desigualdades como resultado de raza existen en nuestros países y que tenemos un compromiso de luchar contra toda forma de discriminación y exclusión. Así que todas estas fechas, más que celebraciones, son momentos importantísimos para reflexionar, para trazar un curso y acciones a seguir. Bueno, tenemos que estar claros que, número uno, los españoles establecen un proceso de esclavización en la isla de Puerto Rico. También se establece unos patrones de racismo solapado, un racismo que conlleva un rechazo a la presencia afro, a menos que no estemos discutiendo deportes, música y baile. Pero el afro puertorriqueño en la isla históricamente ha sido excluido de muchos centros gubernamentales, comerciales, turismo, etc. Y ese golpe ha sido tan fuerte en contra de la comunidad afro-puertorriqueña que a veces el mismo afro-puertorriqueño se siente como medio tímido con respecto a avanzar sus derechos civiles en la isla. Y también hay esta temática que dice, oh no, Rolando, tú no puedes llamarte afro-puertorriqueño porque nosotros te vemos como puertorriqueño. Y yo manifiesto que como el racismo en la isla es tan fuerte, yo quiero también reconocer mi dualidad cultural, que es africana y también hispana por la imposición de la esclavitud a través de los españoles. Sí, y ambos acaban de tocar un tema muy importante que quisiera recalcar un poco, y es que en América Latina y el Caribe, además de tener una herencia racial muy importante, hablar de racismo en la región es casi un tema tabú y peor, creo yo, es un tema que además se niega. Vemos que en países como Brasil y Colombia se están empezando a tener muchas de estas conversaciones, pero al final del día esto sigue siendo la región más desigual del planeta. ¿Por qué creen que a los latinoamericanos les ha costado tanto tocar este tema? Porque no han sufrido la militancia de parte de los afrodescendientes, los cuales le podían haber puesto bastante presión para que dejaran el relajo del racismo en toda Latinoamérica. Lo que nos confunde a nosotros en términos de cómo se manifiesta el racismo en Latinoamérica es el elemento de colorismo. Tenemos términos tales como trigueñito, prieto, café con leche, mi negrito, mi morenito, etcétera, etcétera. Y nosotros rechazamos contundentemente esos términos, los cuales no describen con dignidad lo que somos. Nosotros demandamos que se nos llame afrodescendiente, afropuertorriqueño o afrocolombiano, pero siempre con el término afro para establecer que reconocemos nuestra descendencia africana. Pero hay, como te digo, diferentes niveles de resistencia en varios espacios. Si nos ponemos a analizar claramente, nosotros vamos a notar una exclusión vergonzosa
de la comunidad afrodescendiente en diferentes espacios a través de Latinoamérica. Y de nuevo, se nos acepta en el área de la promoción del folclore, el baile, la cumbia, capoeira, etc. ¿Qué nos pasa con Brasil? Brasil tiene una categoría que incluye más de 130 términos para describir raza. Y una de las cosas que tenemos que reconocer es que en los Estados Unidos el racismo es bien específico y científico. Aquí tú eres o blanco o negro. En Latinoamérica, de nuevo, basado en la tonalidad de la piel, así es que se te va a tratar. Así que hay mucha confusión. Hay confusión en términos de la semántica, qué términos se van a usar para describir lo que somos, y también la influencia del colorismo para establecer quién es quién y en qué cuadro esa persona va a caer. Como las abuelitas de nosotros en Latinoamérica que dicen, ay, mija, no te cases con ese negrito porque los nietos van a salir muy oscuritos y van a ser discriminados. Así que cásate con un blanquito. Estas son las abuelas racistas en nuestros países que también promueven esta vergonzosa tragedia racial. Así que yo me declaro antiabuelista. Sí, me recuerda mucho a la canción Ligia Elena de Rubén Blades, donde justamente habla de una muchacha blanca que se enamora de un trompetista afropanameño, y la reacción de la familia y en particular de la tía es de completo rechazo. Right. Y en Puerto Rico hay familias que han negado herencias a hijas que se han casado con personas afro. Llega a ese nivel. ¿Ok? En términos, la gente, mira, es bien simple. La gente te acepta tocando bomba, bailando, etc. Pero cuando viene a casarte, ahí es que se establece claramente esa línea que dice no te cruces y no establezcas esa relación. Ha cambiado un poco, pero todavía en la alta sociedad puertorriqueña, la cual promueve yo me refiero a ellos como la blancamenta, que ellos son los que quieren promover esa tendencia hitlerina de mejorar la raza, que también es muy, tiene relación directa con el racismo que se manifiesta en los Estados Unidos. Así que tenemos puertorriqueños, los cuales son republicanos, pero también se identifican como racistas en una forma tranquilita. Mira, los latinoamericanos tenemos en común una narrativa que tiene que ver con la construcción de la nación, la identidad de la nación, y esa construcción que se da vis a vis en los contextos coloniales. Pero esa narrativa básicamente lo que argumenta es de que el mestizaje que ha ocurrido en América Latina, pero en todas partes del mundo, pero la interpretación que hacemos nosotros y nosotras es uno que el mestizaje es la evidencia de que no hay racismo. De que somos países, este poema de la democracia racial en nuestros países, de que el problema, si tú quieres ver el racismo, tienes que mirar a Estados Unidos. Antes utilizaban también el ejemplo de Sudáfrica, el apartheid, pero el argumento es que eso no ocurre en nuestros países, lo cual no es cierto, no es correcto. Yo recuerdo cuando estábamos trabajando hacia la tercera conferencia mundial contra el racismo en las Américas, que los jefes de Estado de las Américas no querían ninguno apoyar la celebración de la conferencia preparatoria en nuestra región, y que finalmente, con muchas, bajo casi protesta, aprueban una resolución diciendo de que ellos esperaban que esta actividad, que este acto fuera o impidiera que llegara a nuestras costas el racismo.
Y era como que ustedes están 500 años atrasados. O sea, ¿cómo vienen a decir que no existe, ¿no? Y que esto es como una vacuna? Lo cierto es que al final de la conferencia y todo el proceso, los jefes de estados de las Américas reconocieron primero la presencia afrodescendiente en todos nuestros países y segundo, y quizás más importante aún, de que sí hay racismo en América Latina y por ende tenemos una obligación de denunciarlo, de combatirlo y de promover todo tipo de actividades y acciones por la equidad y la inclusión. Así que este es uno de los grandes retos que tenemos todavía en América Latina, de cómo insertamos y cómo luchamos, no solamente por el racismo contra los afrodescendientes, contra los indígenas y otros grupos altamente vulnerables de nuestra región, y las intersecciones, el caso de las mujeres, etcétera. Así que es uno de los temas que esa narrativa todavía tiene mucha atracción. Mucha gente está detrás de mucho de pensamiento y se manifiesta, por ejemplo, por mucho tiempo no se recogía estadística sobre la población afrodescendiente. Ya en los últimos censos se ha comenzado, o sea, observamos unos pasos positivos en esa dirección, donde cada vez creo que son como 16 países en América Latina ya incluyen la variable raza o afrodescendiente o cual terminología en su censo. Creo que quedan 2 o 3. En los últimos años observamos como países como Chile y México reconocen a la población afro, los afrochilenos y los afromexicanos bajo los convenios de la International Labour Organization. Se han dado pasos importantes, pero todavía resta mucho. Por ejemplo, ahora el COVID ha hecho evidente las grandes desigualdades, muchas en base a la discriminación racial, el acceso diferenciado a salud y a la protección, los tipos de trabajo. Así que es claro y evidente que tenemos mucho por hacer y que las organizaciones afrodescendientes, defensores de los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, tenemos que redoblar los esfuerzos para el disfrute pleno de los derechos de la población afrodescendiente y los afrolatinos. Ahora, en el caso de nuestra diáspora en los Estados Unidos ha tendido a como que a separar estas dos poblaciones. Los latinos están por un lado y los afroamericanos por otro. Pero nosotros somos ambos. Nosotros somos ambos. O sea, ser latino no quiere decir que tú no puedas ser afrodescendiente. Hay latinos que son afrodescendientes, hay latinos asiáticos, hay latinos, o sea, latino es una identidad nacional. Y entonces reconocer que entre la población latina, inmigrante en los Estados Unidos o nacida allí, hay una gran proporción que son afrodescendientes. Y vienen de todo, o sea, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Colombia, de Panamá, o sea, esa Honduras, toda esa migración en los Estados Unidos también tiene un componente significativo de afrodescendientes. Así que es importante empezar a romper con esas fronteras entre grupos, porque en el caso nuestro, pues sí somos latinos, latinoamericanos, caribeños, pero igualmente somos afrodescendientes. Así que por ese lado vamos a tener intereses y luchas comunes. Roland, llevas ya muchos años en la capital de Washington, D.C., haciendo un trabajo y un activismo importante por el desarrollo de las comunidades afrolatinas en el área. A título personal, he podido observar que todavía existen muchas tensiones sociales entre las comunidades latinas y las afroamericanas, a pesar de que ambas comunidades son víctimas de muchos de los mismos sistemas de opresión. ¿Cómo ves actualmente las relaciones raciales en la ciudad de Washington? O quizás mejor, ¿cómo ves que se han desarrollado estas relaciones a lo largo del tiempo? Mira, Washington es una ciudad muy, muy especial. En los años pasados había una alta presencia de personas afroamericanas. Esa población no rechazó la presencia latina. Hubo encuentros raciales entre los dos grupos y yo lo baso en la falta de conocimientos basado en las historias de opresión de ambos grupos. Y
también le echo la culpa al liderazgo latino y al liderazgo afro de no organizar conferencias, talleres, para que estos dos grupos empiecen a entenderse el uno al otro. Mientras continúe ese racismo salvaje entre estos dos grupos, no vamos a llegar a ese nivel de crear una fuerza política para contrarrestar el efecto de la supremacía blanca. El afroamericano dice lo siguiente: Rolando, yo estoy molesto con los latinos porque los latinos no estuvieron aquí presentes durante las luchas de los derechos civiles y llegan ahora y se aprovechan de ese sacrificio histórico que nosotros manifestamos. Llega el latino y manifiesta unas tendencias racistas en contra de los afroamericanos porque no ha tenido la oportunidad de entender la historia y sacrificio de este grupo. ¿Okay? Y también dentro de su país se manifiesta también cierto nivel de racismo en contra de las comunidades indígenas, tales como los Lencas, los Pipires, la matanza del general Martínez en el 37, etc. Así que ellos en sus países no reciben información sobre el legado histórico de lucha de parte de la comunidad afroamericana, porque lo que llega a nuestros países es que la música, el reggaetón, los juegos de soccer o fútbol, etcétera, y es con intención de parte de los blancos de crear un vacío para así ellos continuar su legado de opresión. Para finalizar, quería concluir este segmento con un tono más propositivo y proactivo. Este sábado se celebra Juneteenth. ¿Qué podemos hacer como comunidad para facilitar la emancipación colectiva de nuestras comunidades y realmente rendir tributo al legado de Juneteenth? Estos son momentos importantes para reflexionar sobre los avances, que celebrar los avances, pero realmente reflexionar sobre los retos que tenemos por delante, porque son muchos. Y desafortunadamente ha requerido una pandemia, pero también en otros países el cambio climático, los desastres naturales, las tormentas, los huracanes, también han develado la pobreza y que la pobreza también tiene color. Estoy pensando en casos otros en Puerto Rico. Yo estaba visitando a Loíza y uno ve cómo está subiendo el nivel del agua y cómo eso afecta, ¿no? Un pueblo mayoritariamente afropuertorriqueño por la erosión en las costas, pero lo mismo lo están sufriendo los raizales en Colombia o los garífunas en Honduras. Así que son retos que compartimos, ¿no? Los afrodescendientes en las Américas, y que tienen que ser parte de la discusión tanto nacional como regional, y los organismos internacionales tienen que tomar carta del asunto, reconocer que existe una discriminación contra los afrodescendientes en las Américas y que tenemos que ser parte también de la mesa de discusión, de la identificación de alternativas y acciones para encaminarnos hacia la equidad y la inclusión. El liderazgo latino a través de los Estados Unidos debería unirse a esta celebración con sus pancartas diciendo: latinos también celebran Juneteenth. Pero tiene que ser algo visible, impactante. Tienen que haber una serie de conferencias usando la radio, usando los medios de prensa para expresar un mensaje solidario con la comunidad latina basado en lo que está ocurriendo al presente en los Estados Unidos con las manifestaciones raciales en contra de ambos grupos, incluyendo los asiáticos. Así que yo veo esta manifestación
racista como una oportunidad estratégica para crear coaliciones de apoyo mutuo y empezar el proceso político para derrocar a aquellos individuos los cuales quieren promover el racismo y la división a través de los diferentes grupos en los Estados Unidos. Quiero agradecerles a ambos por esta charla tan importante y tan necesitada en nuestras comunidades. Ojalá podamos seguir el debate más allá del 19 de junio. Así que muchísimas gracias a ambos. Palmira, Roland, les deseo un feliz Juneteenth y ojalá podamos tenerlos de vuelta en el programa. Bueno, un placer, Juan, conocerte y a tus órdenes. Quiero felicitar a Carece por llevar a cabo esta misión importante de educar a nuestra gente para que ellos entiendan cómo los diferentes elementos raciales impactan sobre ellos y qué acciones proactivas ellos deberían tomar para así enviar un mensaje solidario a través de la nación. Así que yo, como afropuertorriqueño, me siento sumamente orgulloso de colaborar contigo y espero que en el futuro podamos enlazar de nuevo para discutir otros temas que son de suma importancia para ambas comunidades. Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. Los Estados Unidos otorgará $115 millones en ayuda de cooperación a El Salvador para frenar la migración desde el país centroamericano, dijo ayer Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. El dinero incluirá $50 millones para seguridad, 35 millones para programas para contrarrestar la violencia contra las mujeres y $30 millones en capacitación laboral. La USAID dice que también contribuirá con $12 millones para pequeñas y medianas empresas en Guatemala, Honduras y El Salvador que se vieron afectadas por confinamientos relacionados con el coronavirus, reporta Reuters. El Salvador es el primer país del mundo en hacer que Bitcoin sea de curso legal. Legisladores aprobaron la medida la noche del 8 de junio con 62 de los 84 votos de la legislatura a favor, reporta el Washington Post. La ley significa efectivamente que la criptomoneda se puede usar como pago por bienes o servicios a menos que una empresa no pueda proporcionar la tecnología requerida para facilitar la transacción. El dólar estadounidense seguirá siendo la principal moneda de El Salvador y nadie se verá obligado a pagar en Bitcoin, según la legislación. La ley crearía mecanismos para ayudar a los salvadoreños, especialmente a las pequeñas empresas, a convertir rápidamente los pagos que reciben en Bitcoin en dólares, ayudándoles a evitar el riesgo de que el valor caiga en picado, informa el New York Times. Haití está lidiando con su primer brote de coronavirus y no ha administrado una sola vacuna contra el COVID-19, informa Reuters. De acuerdo a Reuters, durante el mes de mayo, las infecciones y las muertes aumentaron más de 5 veces tras la llegada de nuevas variantes, en lo que la Organización Panamericana de la Salud llamó una historia de advertencia sobre lo rápido que las cosas pueden cambiar con este virus. La represión del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha obligado a los líderes de la oposición nicaragüense a tomar una decisión difícil ante las elecciones presidenciales de noviembre. Podrían negarse a participar, enfrentar las elecciones desiguales con un nuevo candidato posiblemente más débil o tratar de forzar una negociación con el gobierno apoyada internacionalmente, informa El Faro. Cerramos con la siguiente frase. Aquel que sufre con resignación mata poquito a poco su tormento. Ismael Rivera, compositor puertorriqueño y cantante de salsa.